estamos, senador, con el tema del PRD y la izquierda. Muchos dirían que le fue mal, se ha dicho, le fue mal en los resultados al PRD. Yo tengo otra lectura. Yo creo que el PRD aguantó el embate, un embate durísimo que le puso el reto de la división de la izquierda con Morena. Finalmente, el PRD sacó más votos que Morena a nivel nacional. Bueno, Morena no alcanzó a cumplir su propósito de anular al PRD. Exacto. O sea, Morena sacó 8 puntos. Sí. El PRD sacó 11. Un poco de más de 10, casi 11. Sí. Ese resultado no es favorable ni para Morena ni para el PRD. Uh-huh. Su participación puede sumarse y encontrar un PRD unido. Es decir, no hubo adhesiones. La diferencia entre Morena y PRD es el triunfo de Morena en el Distrito Federal. Ahí sí. Eso es lo que marca la diferencia, porque hay que recordar que el PRD empezó a ganar gobiernos a partir de que ganó la ciudad en 1997. Sí. A partir de eso ganó Zacatecas, ganó Tlaxcala, ganó Nayarit aliado con el PAN. Michoacán. Sí, sí. Entonces se formó un escenario que, diría yo, llevó a su máximo esplendor electoral en el 2006 con el triunfo o con el escenario en el cual Andrés Manuel estuvo a punto de ganar la presidencia de la República. Ahora, ¿cómo hay que leer esto? A ver, los números sí dicen cosas. Y lo primero que dicen es que si tú analizas cómo se da en cada resultado, el PRD está dejando de ser visto como un partido de oposición real. Está dejando de ser visto como una alternativa política diferente a las otras dos, que son el PAN y que son el PRI. Entonces, el PRD tiene hoy su última llamada para transformarse y poder aliarse con la sociedad. La declaratoria de la unidad de las izquierdas, que es una utopía de la izquierda, ¿sí?, es un asunto que se plantea como discurso, pero en realidad es... Ya lo pones como utopía. Sí, yo siempre lo he puesto como utopía, pero como un propósito permanente de alcanzar. Para mí ahora hay que transformarse, porque si no, en la práctica nadie se va a querer aliar con el PRD. Entonces, cuando se dice aliémonos con la sociedad, no es porque se vaya a suscribir un pacto con un ente llamado sociedad, que alguien firma en su nombre, pero es cuando la sociedad te empieza a ver diferente, como se vio al PRD en su origen, en su constitución y en su desarrollo. Pero entonces, ¿qué dirías? ¿Mal resultado o aguantaron el embate? ¿Cómo lo definirías? Mira, no es resultado favorable. No es, o sea, es mal resultado. No es resultado favorable y puede verse desde diferentes puntos de vista. 10 puntos y fracción de votos son un número de votos que ya te pone en el margen de un partido pequeño, de un partido que en ese tamaño nunca sería gobierno federal. Y un partido que no va a ser alternativa de gobierno nunca realmente va a tener un propósito de alcanzar el poder público. Por eso no hay que verse como los partidos que tienen registro y que permanecen en el escenario electoral. El resultado es malo a partir que nos pone ya en la condición muy lejana de dos partidos políticos, que por cierto en crisis también, tenemos que verlo así. El PRD no nació ni se constituyó para ser un partido político de registro y ahí que quede. Sí. El PRD nació para poder ser gobierno o simplemente ya no tiene destino para ello. Y si la percepción social se está moviendo para que Morena sea visto como el partido de oposición, o nos transformamos, o hacemos algo, o dejamos que este destino de disminución vaya avanzando y después del 2018 seamos un partido menor de 5 puntos. Javier. Muchos temas aquí, senador. Sí. Habla usted de un PRD desdibujado, que no ofrece alternativa hoy por hoy y que en ese sentido tiene que reformarse, repensarse y ofrecer esa alternativa. Sin duda nos gustaría hablar mucho de lo que usted piensa sobre esa posible alternativa, pero tomando a Morena como un partido que, como usted dijo ahorita, mucha gente sí lo ve como oposición y como alternativa, ¿cómo describiría usted hoy a Morena? ¿Cuál es la alternativa que ofrece hoy Morena y en ese sentido de la cual se va a tener que diferenciar un PRD reformado? Mira, primero, para hablar
de manera propositiva. ¿Por qué encuentro que el PRD se está desdibujando? Porque no tiene un programa que ofrecer, un programa comprensible por la sociedad. En su inicio, el PRD, aun cuando tenía pocas posibilidades electorales, ¿sí?, mantenía una oferta electoral, una oferta programática de muchos temas que se veían entonces como imposibles, agenda imposible. Pero eso es lo que le daba frente a la sociedad, lo mantenía un escenario de atracción. Muchos temas que en ese tiempo eran imposibles eran la agenda del PRD. Se fueron cumpliendo, hoy son realidad, muchas cosas. Ustedes pueden revisar lo que hoy tiene nuestro esquema jurídico, social, político, y vas a encontrar que era agenda del PRD desde hace mucho tiempo. Ahora que tiene que tener un programa comprensible, nuevamente que pueda hacer una serie de propuestas que pudieran verse hasta de imposibilidad para alcanzarse, pero que pudieran atar la esperanza de la gente frente al PRD. ¿Qué diferencias tengo que plantear? Bueno, tiene que ser con Morena. Frente a Morena. Un partido político progresista, vanguardista, democrático, que no sea de pensamiento único. En el caso de Morena, vemos un proyecto personal, no un proyecto de un partido político. Es lo que podemos encontrar. El pensamiento único que domina a Morena, y en el PRD como partido de izquierda no puede encontrarse así. ¿Qué tenemos que recuperar para el PRD? La honestidad y la limpieza, que son las banderas con las que transita, navega Andrés Manuel. Yo a Morena no lo vería yo todavía con un proyecto propio, como un nombre propio. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Y Morena no es un partido nuevo, es un partido conformado por rostros, liderazgos respetables, el principal de ellos, Andrés Manuel López Obrador, sin el cual no se concibe a Morena. Pero a ver... Entonces, sí. esa es la diferenciación. Hoy el PRD tiene que asumirse como un partido de izquierda, un partido moderno. Para mí la izquierda ya no es otra cosa sino una actitud frente a la vida, frente al hecho político, el hecho social, el hecho económico. No se requiere tener una posición ideológica frente a las cosas que ocurren. Hay que mantener una posición progresista, de avanzada, interesada en la defensa de los derechos humanos, todo lo que conforma la modernidad. Esa debe de ser la izquierda que el PRD represente y que contraste con la izquierda, pues no sé, moderna, de un dogma, de un pensamiento dogmático de un hombre que es Andrés Manuel López Obrador. Pero, a ver, tú dices, senador, que hay que recuperar esa idea de honestidad dentro del PRD. Y yo estoy de acuerdo porque lo que nos hizo falta, Miguel, cuando salieron los escándalos de las casas del grupo gobernante, fue una postura mucho más, pues diríamos, firme de parte del PRD acerca del tema de las casas. No lo vimos. Incluso vimos a Silvano Aureoles, ahora gobernador de Michoacán, que va a ser gobernador de Michoacán, en ese momento presidente de la Cámara de Diputados, el líder de la bancada del PRD, en fin, en la Cámara de Diputados, decir que ese era un asunto entre privados. ¿Cómo explicar ese silencio, Miguel, del PRD frente al tema escandaloso de las casas? Bueno, sí hubo opiniones como la que tú registras, pero hubo opiniones políticas muy fuertes. Ese y muchos otros temas deben de verse en función de una cultura de la impunidad. Sí. Una cultura en la que la aplicación de la ley no es importante, en la que el servidor público o el ciudadano común violan la ley pensando en que no van a tener castigo, ¿sí? Y entonces el PRD ha tenido posiciones firmes en relación a ello. Bueno, pues hay quienes ven la política como una actividad permanente para acomodarse frente al ejercicio del poder. ¿Pero por qué no fueron más firmes como partido, Miguel? Era el momento de romper con Peña Nieto. Yo ampliaría esa pregunta. ¿Sí? Y nadie más en la oposición, porque ¿sí? no es que el PRD fue el único que no dijo nada, nadie dijo nada. Y eso sí creo que sorprendió a todos. Sí. A todos aquí afuera, ¿no? A ver, sí. Yo te diría que alrededor de esos hechos, en las cámaras, sí se presentaron muchas posiciones fuertes
en el Senado. Sí se presentaron inclusive iniciativas de ley que tenían que ver con todo este hecho, repito, que se entiende a partir de la impunidad con la que se ejerce el poder público o la impunidad con la que se vincula la sociedad, un sector de la sociedad con un sector del servicio público. Yo te diría de esta forma, hay que mantener la limpieza, ¿sí?, en la vida interna, hay que mantener la honestidad en la vida interna, en la conformación de nuestras candidaturas, en nuestra participación electoral y en la vida política que quienes emergen, quienes tienen un cargo desde la propuesta del partido, tienen funciones públicas en el ejercicio del poder. Cuando yo entré al PRD, les digo, como yo lo sentía, yo perfectamente claro que no íbamos a ganar el poder público federal. Fue en 1994. Pero ¿sabes qué? La misma noche en que se había perdido la elección, estábamos nosotros tranquilos. No había reproche entre nosotros. Había una sensación de limpieza política. Yo creo que eso se determinó. Pero es que sí, ahí, hablando de precisamente la reacción frente al tema de las casas, nuestra compañera María Amparo Casar escribió un artículo buenísimo que decía, da la impresión de que hay un pacto que ella definía de tapaos los unos a los otros. Y creo que eso se los cobró el electorado a los tres partidos grandes, Miguel, en las pasadas elecciones, al PRI, al PAN y al PRD. El tapaos los unos a los otros. Bueno, la sociedad está harta, está enfadada, está lastimada, no solamente por la sensación de esa cultura de la impunidad, sino por muchas otras cosas. ¿Cuánta información se tiene de lo que se hace en el ejercicio del poder? Muy poca, ¿eh? Como para que se tapen unos a otros. ¿Cuánta gente se está haciendo de fortuna por tener un servicio público? Yo creo que muy poca también, pero no descarto que haya ese segmento de las personas que forman parte del ejercicio del poder que lo están haciendo, actuando de manera corrupta, ¿sí? Yo sí veo que la crítica política es y debe ser fuerte, pero sin duda que involucra de manera general a todos o a todas quienes estamos en un cargo y no es así, ¿eh? No es como se puede pensar. Sí, esta cosa de que todos son iguales. Todos somos iguales, sí, pues sí. Que México es un país de corruptos. Yo celebro que haya una opinión pública, formadores de opinión que cada vez se comprometan más con su verdad, que cada vez tengan una posición que rivalice con el poder. Veo a un poder todavía muy protegido por esa opinión pública, muy protegido, y entonces dan momentos estelares de la crítica política, momentos muy importantes. Al PRI, el tema de las casas lo puso por debajo del 30%. Sí, 29%. Así es. Después se tuvieron una recuperación. Hablo de la aceptación de la opinión a favor del presidente. ¿Sí? Ahora con la evasión del Chapo lo pone muy cerca de los 20 o abajo de los 20. Entonces, estamos en esa condición, en un escrutinio público, y yo de verdad no aceptaría que es tapaos los unos a los otros, sino destapaos los unos a los otros, como debiera de ser, ¿no? Eso debería ser. Debería de ser. Claro. Y aquel que no haga un ejercicio de su función pública con los parámetros que debe tener, que es honestidad, limpieza, ética, ¿sí? Y que se ajuste a la función constitucional o legal de la cual emerge la labor que realiza. Javier. Sí, relacionado a este tema de en su momento la poca crítica respecto a los escándalos, está el tema del Pacto por México y las reformas, que ahora, tanto en el PAN como en el PRD, en el caso del PRD fue Carlos Navarrete, en el caso del PAN fue Madero, sí, que ahora dicen que nos equivocamos. Salió caro el chistecito. Nos salió caro entrarle al pacto. ¿Cuál es su postura, senador, respecto? Hablemos de dos cosas, del pacto como herramienta política y luego ya podrá haber una opinión específica sobre el contenido y reformas específicas, pero me gustaría su opinión, senador, sobre ambas cosas, digamos, el pacto como mecanismo y luego ya lo que salió de ese mecanismo. A ver, el pacto no puede ser visto como una de las causas
de la disminución electoral del PAN y del PRD. Para mí es un error estratégico que Madero salga diciendo que una de las razones del bajón en el PAN es haber participado en el pacto. Ahora, pero Navarrete también ya lo dijo el otro día. En el caso de una manera un poco distinta, creo yo. Más matizada. Más cuidado y no más matizada. Yo primero te opino en el caso del PRD desde mi percepción. Mira, la participación de la Dirección Nacional en el pacto puso en contraposición a segmentos del partido. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Para mí, el error en cómo se desarrolló el pacto fue en su formato. Yo estoy seguro que en una ocasión que estuve en esta mesa, hablamos de eso. Lo platicamos, que para mí hubiera sido... Que los sacaron a ustedes de la jugada. Esa es una parte de... Y el PAN también lo supo. De cómo una de las reglas de oro de ciertos políticos es mantener el control en la relación con el poder público. El monopolio de la relación con el poder. Y entonces hubiera sido una sola reunión, la del 2 de diciembre, la República reunida, la sociedad mexicana reunida, con todos sus segmentos, más grande de lo que fue, y ninguna más reunión pública. Pero sí ocurrió que hasta 1 o 2 por semana reuniones se veía a las direcciones de los partidos, a todas, bueno, PRI, PAN, PRD y Verde a veces, con el presidente de la República. Sí se veía. Y eso para una dirección política sí tiene un desgaste. Tiene un desgaste. Esa es la parte que creo que sí se vio en el electorado. Eso es lo que tuvo una consecuencia. Eso es lo que yo creo que tuvo. El formato. Las acciones del pacto no se han visto, todavía como secuelas a favor o en contra. Si pronto vemos que la reforma laboral, la que adecuó la forma de contratación con las que existen en otros países, con los que somos socios comerciales, si vemos que no produjo ningún efecto interno para generación de empleos, sino solamente flexibilizó esas relaciones en perjuicio de los trabajadores, vamos a ver que la reforma laboral falló. Si vemos que la reforma educativa no puede implementarse adecuadamente, es que falló también, más allá de la oposición radical de la CENTE. Si vemos que la relación de los monopolios no es diferente en favor de la sociedad, vamos a ver que falló. Si vemos que la competencia económica también no se mejora entre los actores de la vida económica del país, es que falló. Si vemos que no hay crédito para las personas, para las empresas pequeñas, medianas, es que la reforma financiera falló. Si vemos que... Pero entonces falló el pacto. Entonces habría fallado el pacto. Por eso yo me refiero que lo que se asumió en la elección son el formato, cómo se llevó a cabo el pacto. Las secuelas. Eso todavía está... Eso apenas se va a ver. Ese es el 18, digamos. Ese es el 18. Si encontramos que no hubo inversión extranjera en México, si no hay formas de ver que la reforma energética provocó el crecimiento económico anunciado, es que falló. Bueno, tengo que hacer una pausa y regresamos con el senador Miguel Barbosa. Tenemos muchas más cosas que hablar, la renovación en el PRD, la futura relación con otros partidos de izquierda. Y también le queremos preguntar algo de qué podemos esperar en la próxima agenda del periodo ordinario de sesiones del senador. Regresamos en un momento más. Para entender mejor cada suceso. Algunos hombres salieron con palos, con piedras, atacaron varias camionetas y unidades que pertenecían a este servicio de transporte por aplicación. Hay que tomar en cuenta todas las versiones. Taxistas en el Distrito Federal culpan a vecinos de la colonia Peñón. Por eso las tenemos en Hora 21, Foro TV. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la Casa de los Mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura, Senado de la República.
Solo una periodista con pasión por la información Soy Daniel Ituribide. te transporta al origen de los hechos Regresamos y vamos a hacerlo con imágenes en vivo. para darte cada detalle de la noticia. 2 personas resultaron lesionadas por la explosión que se registró en un inmueble en la colonia El Parque. Paralelo 23, lunes a viernes 11:30 de la mañana. Foro TV. México es tener corazón y valentía para luchar cada día. En México, somos mujeres y hombres comprometidos con las personas. México es un gran motivo para salir adelante. A pesar de la corrupción, Pobreza, guerra miedo. y si mejor, te agradecemos México por permitirnos nacer como partido. Gracias México por permitirme levantar la cara y decir con dignidad, ¡Soy humanista! Si cambias tú, cambia México. Partido Humanista. Porque la tecnología nos mantiene conectados. La Agencia Espacial ha destacado por la calidad de su estrategia de comunicación digital. Y nos hace trascender fronteras. Acercará a la humanidad para esta enorme misión de poder llegar a Marte en el 2030. Es importante informarnos. Fractal. Foro TV. Hoy, como todos los días, me preparo y capacito para acudir a las llamadas de auxilio en caso de alguna emergencia en la mar. Siempre estamos, día y noche, los 365 días del año. Me siento orgulloso de salvar vidas. En la búsqueda y rescate en la mar, nuestra entrega y capacidad son por ti y por México. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Anaí está de regreso con nuevo disco. En la revista Caras de Agosto te contamos cómo combina su carrera musical con su papel como esposa del gobernador de Chiapas. Además, te damos las claves del escandaloso romance entre el escritor Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler. Sin miedo a su jefe, la Miss Universo colombiana enfrenta a Donald Trump por sus comentarios racistas. Todo esto y más en Caras. Bueno, estamos de regreso platicando con el senador Barbosa del PRD. Y a ver, Miguel, es que yo de verdad no acabo de entender. Yo dije el otro día aquí que hasta era medio freudiano el asunto. Dice Navarrete, Morena y López Obrador nos quieren destruir. Y es un hecho. Bueno, pues así funciona la política, ¿no? Él quiere desfondar al PRD para quedarse con el voto de la izquierda. Eso tampoco nos debería escandalizar, ¿no? Y luego acaba de decir eso Navarrete y en el mismo Consejo Político Nacional hacen una comisión para ir a negociar con López Obrador. Digo que es freudiano, mano. Entonces, por un lado te pega, pero por otro lado quieres irle otra vez a declarar tu amor o a aliarte con él. ¿Por qué? ¿Qué esta cosa? ¿No puede vivir el PRD sin un caudillo? Bueno, sí puede vivir y ha vivido los últimos años, no porque un caudillo nos dirija. Para nosotros, las personas con alta referencia política, alta calidad moral, como a cualquier partido político, le dan sentido de pertenencia. Correcto. Por eso la salida del ingeniero, que fue calificada como la salida de un militante, fue mal vista, mal conducida. Fue producto de una serie de hechos de verdad muy lamentables, pero lo que perdimos fue la sensación de pertenencia frente a la sociedad. A ver, recordemos una cosa. Morena, en el proceso electoral federal 2015, no compitió contra el PRI con el PAN. No. Compitió contra el PRD. Sí, claro. Compitió para ponerlo y en el DF. como cuarta fuerza electoral. Para destruirlo. Para eso fue. Sí, claro. Para eso fue. Y en algún momento se pudo hasta pensar que el Verde y todo ese crecimiento de espuma que tuvo iba a llevar al Verde a ser la tercera fuerza, la cuarta Morena y la quinta el PRD. Sí. En el peor escenario que estaba ahí analizándose. Sí. No lo consiguió. Por eso cuando Morena o Andrés Manuel, después del 7 de junio, salen hablando como si hubieran triunfado en la elección, pues simplemente también era una estrategia. Pero al fin y al cabo, estrategia. Sí. Morena no le pudo ganar, o Andrés Manuel no le pudo ganar al PRD. No lo desplazó en la medición del 7 de junio. Sí. Pero la percepción social se sigue moviendo. Todos los días se mueve. Un partido político tiene que tener una estrategia todos los días. Todos los días tiene que hacer hechos que formen parte de una estrategia mayor. Si los resultados fueron malos, el 7 de junio para el PRD, como también fueron malos para Morena, repito, lo que debió haberse hecho es una profunda reflexión sin ver al partido a la semana siguiente.
cuando terminaban los cómputos y no a los 2 meses, como lo estamos haciendo. Y la razón por la cual yo estoy convencido que en el PRD se tomó la decisión de formar una comisión a sabiendas de que Andrés Manuel va a decir que no. Claro que no, va a decir que no. A sabiendas. Sí. Por el aquello de pensar de que si se forma una comisión de diálogo con los diferentes segmentos de izquierda, al momento de que no se alcance sus propósitos, le están trasladando los costos políticos a quienes no aceptaron, entre ellos Andrés Manuel. Eso ya no existe. Es una táctica. Eso ya no existe. Okay. Yo, la verdad, veo con mucho respeto el esfuerzo que hacen los integrantes de esa comisión, pero creo que ellos inclusive saben que es de propósitos muy complicados, de aspiraciones muy pequeñas, y yo sí creo que su labor política debería de estar en crear una estrategia de vinculación con la sociedad. Así como está el PRD ahorita, nadie se va a aliar con él. Así, un partido que está cerrado a la sociedad por el control que las corrientes ejercen sobre él, no tiene forma de vincular a segmentos de la sociedad, ni tiene forma de vincularse con otros partidos, porque solamente lo están llamando al reparto de posiciones que, por cierto, cada vez son menores, ¿sí? Entonces, las tribus. El problema es las tribus. Las corrientes, sí. Y entonces... Es que les dicen tribus, ¿no? Yo no les digo, yo les digo corrientes. Corrientes. Y entonces, yo lo que les diría es, se hace a sabiendas de que Andrés Manuel va a decirles que no. Sí. Y yo por eso he dicho que no pongamos esa estrategia a desarrollar para recibir el siguiente descolón, ¿sí? Yo hablé que después de la elección, cuando la dirección estaba callada totalmente después del 7 de junio, que la soberbia de Andrés Manuel era infinita. Un comportamiento de suficiencia que, por cierto, tuvo un propósito. Verse desde haber alcanzado el 8% un partido que había triunfado. Sí. Ganó en la ciudad. Muy importante. Pero no los desfondó a ustedes. Pero no nos desfondó. Sí. Y sobre todo una cosa, desde la ciudad se pueden construir muchas cosas, pero desde la ciudad no se gana el país, ¿eh? No. Y yo te puedo decir que a Andrés Manuel le hubiera gustado ganar el sureste, que era su fortaleza política en el 2006. Le fue mal ahora en Chiapas. El sureste, el centro sureste, sur-sureste, porque en el norte, igual que el PRD, pues simplemente no son posiciones marginales. Sí, no llega ahí. No. Entonces, por eso yo les digo que no me gusta esa posición. Primero la transformación y después la vinculación con la sociedad, que repito, es cuando la sociedad ya te ve bien, cuando vuelve a ser, vuelves a representar las aspiraciones de las gentes en ese programa comprensible de la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si no nos transformamos, no veo mucho destino, ¿eh? Javier. Entremos entonces al tema de la transformación que está vinculado a una nueva dirigencia. No sé si valdría la pena primero hablar del perfil ideal o de entrada hablar de los que hoy por hoy se mencionan como candidatos. ¿Por qué no lo hacemos de manera simultánea? ¿Cuál sería el perfil que usted piensa que es el correcto para liderar el partido en este proceso de transformación? Y sí ya hay destapados, ¿no? Y hablemos en función, dado ese perfil, cómo ve a los distintos destapados. Es una lista... Es Fernando Belauzarán, Julio César Moreno, Armando Ríos Peter, David Razú, Isoy Robledo y... Creo que esos son, ¿no? Los que hoy por hoy suenan. O nos falta alguien. Bueno, y luego se han mencionado externos, José Goldenberg, pero esos son, digamos, los militantes del PRD que hoy por hoy... A ver, suena. Debo decirte, en continuidad de lo que he estado planteando, que primero la transformación y después el relevo. Así se lo planteé yo a Carlos Navarrete, que somos buenos amigos. Le planteé que se quedara primero a encabezar la transformación y después el relevo. Ya no fue así. El temor que tenemos nosotros es que para el siguiente Congreso Nacional, a partir del 17 de septiembre, el único acuerdo con el que se llegue, es el del relevo, no el de la transformación. Y cualquiera que sea de los que has mencionado o no mencionado, ¿sí? ¿Hay otros? Sin transformación
no sirve de nada. Porque es el control del partido por un modelo en donde las decisiones importantes se toman fuera de la dirección, se toman en el acuerdo entre las corrientes políticas. Eso es lo que habría que cambiar. Hay que cambiar el proceso. Primero la transformación y después el relevo. ¿Qué perfil? A ver, también Navarrete se comporta de manera responsable cuando pone su renuncia a disposición del Consejo con el resto de la dirección. Simbra el partido, ¿eh? Eso lo simbra. Eso creo que no estaba en la previsión ni de los dueños del partido. O sea, alterar las condiciones para que se provoque un debate de renovación es una alteración a los intereses del partido. Si se dieron ustedes cuenta, después del 7 de junio hasta el momento en que Navarrete pone su renuncia, nadie había dicho nada. Se quería que se transitara solamente ya en el acomodo de la nueva realidad política, en el acomodo interno de la nueva realidad política. Hoy lo hizo Navarrete, actuó con responsabilidad. No me gustó, hubiera sido para mí primero que él encabezara la transformación del partido, pero ya lo hizo. ¿Cómo tiene que ser la nueva dirección? Repito, con transformación. Debe ser un rostro renovado, sin duda que sí. Debe ser un rostro joven. Creo que se está apostando por esa estrategia por parte de la oposición. El PAN apostó a un rostro joven, Ricardo Anaya. El PRI no apostó, pero es su decisión y su estrategia, ¿sí? Y nosotros debiéramos apostar por un rostro para atraer a los jóvenes y a las clases medias. Lo de los externos es irreal. Sí. Es irreal. Pues ahí está la respuesta hoy ya de Goldenberg. Sí, ¿sí? Dio otro descolón. Sí. Quienes dijeron externos y pusieron hasta nombres, de verdad lo hacen solamente para ganar nota periodística, porque ni siquiera se lo han planteado a ellos, y porque quieren presentarse como profundos renovadores. Un partido tiene que tener una construcción generacional, tiene que tener una construcción de capacidades, de transformación, para siempre tener un semillero de posibles dirigentes. Para mí, quien sean los dirigentes del partido deben ser gentes profundamente capaces, audaces, ¿sí? Con un pensamiento moderno, vanguardista, obviamente de izquierda, pero una izquierda que entienda a la sociedad. Pero no que la sociedad quiera entender a la izquierda. Pero tú hablabas de los dueños del partido, ¿no? Y quiero interpretar que los dueños del partido, porque ya llevan varios años en eso, son el grupo de Nueva Izquierda, de los llamados chuchos. Las corrientes. O las corrientes, hay corriente, la corriente dominante ahorita son los chuchos. ¿El próximo presidente del PRD debería de pertenecer a una de estas corrientes o debería ser alguien que no está identificado con alguna de estas corrientes? Yo lo que planteo... no sé si eso es posible, por cierto, ¿no? A ver, yo estoy planteando lo que para muchos es imposible. Sí. Para muchos del PRD, por cierto. No para la opinión política. La disolución de las corrientes. No, pero eso es imposible. Te voy a decir que es posible. Es imposible a partir de verlo como una maraña de intereses. Es posible si las corrientes son simplemente equipos políticos, equipos de reflexión, corrientes de opinión. Y hay perfectamente claro qué puntos debe tener nuestro modelo partidario para que las corrientes ya no ejerzan el control de todo. O sea, con órganos institucionales. Primero que el padrón que existe de 4,5 millones, irreal totalmente, no sirva para elegir órganos de dirección y para elegir candidaturas. Que no haya representación proporcional en las elecciones, sino que cambiar las reglas. Cambiar las reglas de integración de órganos de dirección y de designación o elección de candidaturas. Pero no corres el riesgo de que se te vayan las corrientes. Digo, por ejemplo, la corriente bejaranista, pues está a un paso de poder irse a Morena, por ejemplo. Mira, yo sí veo que las pertenencias de los partidos tienen que ver, sin duda, con las posibilidades de hacer política dentro y fuera. Yo no veo ninguna corriente en la posibilidad de hacer política en otro partido, ¿eh? ¿No? Ni veo a Morena abierto para recibir a quien quiera ir, ¿eh? Los chuchos no, pero a Bejarano sí, ¿no? Sí. Yo no quiero... René Bejarano es un amigo mío, que le tengo aprecio y respeto, pero no veo
que haya una empatía real entre la visión de Andrés Manuel y la visión de René Bejarano. No la veo, ¿eh? Mira, ¿no? No la conozco yo, por lo menos, y yo creo que por eso debemos de salvar al partido, porque es el lugar donde se puede hacer política a las corrientes, que las corrientes tengan la racionalidad de decir, hay que salvar esto, para tener un espacio para hacer política. Y hay que salvarlo para hacerlo un partido viable. Repito, el PRD no nació para ser un partido que mantenga el registro. Nació para alcanzar el poder. Si no tiene viabilidad para alcanzar el poder, no tiene destino. Ahora, a ese me refiero yo, al destino de alcanzar el poder público. Hablando del poder, el poder es 2018. Y aquí lo hemos dicho varias veces, un partido es un proyecto político encarnado en un líder que tiene que vender, digamos, ese proyecto político. ¿Quién? ¿Alguien de fuera? O sea, ¿Quién de candidato o quién de presidente? No, de candidato, no, de presidente del partido ya nos dijiste que tiene que ser un joven. No, candidato presidencial. O sea, yo ya veo algunos encarrerados en el PRI, algunos encarrerados en el PAN, en fin. El que se menciona en el caso del PRD es alguien que no milita. Sí, en el Miguel PRD, Ángel Mancera es el único que se ve claro. ¿Tú lo ves así? Bueno, Miguel Ángel Mancera es el político que proveniente de una elección fue apoyado por el PRD y es un cargo muy importante. No está afiliado al PRD, pero tiene una identificación con el PRD. Sí. No se puede pensar a Miguel Ángel Mancera como candidato en otro partido. Por eso inclusive han hablado de una participación ciudadana. Yo veo a Miguel Ángel Mancera siendo candidato del PRD. No es candidato. Sí es candidato. No como independiente, ni como parte de una coalición electoral o propuesta de otro partido. Digámoslo con realismo, más allá de la declaración política. Ese es el gran problema. Que sin un partido transformado, nadie va a venir a plantear su participación. Nadie. Van a tener que ser ustedes una comisión para ir a buscar candidatos. Del tamaño. Pero yo te quiero decir una cosa, mira, a ver, se puede presentar el hecho que los próximos presidentes nacionales de los tres partidos, de su presidencia salga el próximo candidato. Ahí está. Mira, qué declaración de Miguel. Se puede presentar ese escenario. ¿Sí? Bueno. Digo, el rostro de Ricardo Anaya es un rostro joven que puede verse en un desarrollo político adecuado. Y yo no dudo que esté pensando él ya en eso. Está Rafael Moreno Valle, que es una propuesta fuerte dentro del PAN. Que ustedes apoyaron, por cierto, en su momento. Para candidato a gobernador. Sí, para candidato a gobernador. Gustavo Madero, que es presidente, que va a ser coordinador, también lo ha dicho, pero ahí está Ricardo Anaya. Malio lo veo con enormes posibilidades de ser el candidato, porque ya se volvió el rostro político más difundido, más apoyado dentro del priismo. Tienen que pasar algunas cosas en los siguientes días de acomodos en el gabinete para poder ver nuevamente a enfilados distintos a Malio rumbo a esa posición. Y en el caso del PRD, ahí está Miguel Ángel Mancera, pero esperemos quién puede ser el presidente nacional para que pueda tener un despunte rumbo al 2018. No está descartado. Pues mira, buena declaración la que nos da. Yo creo que Miguel. ya eleva los costos del proceso de decisión. No, muy buena. Déjame rápidamente pasemos a qué podemos esperar, Javier, ¿no? Del Senado. Del Senado rápido, ¿no? Rápido. Empieza el 1 de septiembre. ¿Con cuál van a empezar? ¿Con cuál legislación van a empezar? Mira, hoy el secretario Osorio, alrededor de declaraciones hechas en mi informe de labores como presidente del Senado. ¿Que hoy presentaste? Hoy presenté. Pudo haber dicho de que el tema de la seguridad podría llegar como iniciativa preferente. Ah, interesante. Primera vez que utilizaría Peña Nieto. El tema de todas las iniciativas derivadas con seguridad pública. Las que anunció el presidente. Que no solamente son el decálogo. Sí. El famoso decálogo. No. Tendría que ser el fortalecimiento de las instituciones y de la política criminal, del sistema penitenciario, de inteligencia y policial, que es lo que evidenció la evasión de Joaquín Guzmán Loera. Entonces, ese es uno. El otro es el tema de ingresos,
presupuesto cero que no le toca a senadores, pero que se diseña desde la aprobación de la ley de ingresos, y esa anuencia de parte del PRI y del secretario de Hacienda cuando dice que están dispuestos a abrir el debate sobre una reforma a la reforma sendaria. Quiero pensar que ustedes van a estar en contra, habiendo apoyado esa reforma fiscal, ¿no? Mira, nosotros vemos que hay una realidad impuesta. No hay ingresos de la nación, ¿eh? Sí, no está. No hay ingresos. No puedes tú pensar en reducir más los ingresos, pero sí hay muchas cuestiones que debemos de reconocer no pegaron bien, sino pegaron mal. Y hay que modificarlas. ¿Están dispuestos por lo menos a revisarlas? Claro que sí. Muy bien. Y después la agenda, muchos temas, pero dos temas importantísimos. Terminar con el andamiaje legal a nivel federal del Sistema Nacional de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, la Ley de Archivos, toda la armonización en los estados de la República, donde apenas va a entrar en ese proceso, ¿sí? Y la otra es la aprobación de 2 leyes generales, parece que 4 nuevas leyes y otras reformas en el Sistema Nacional Anticorrupción. Okay. Y la otra es la que presentó ayer el presidente Peña como iniciativa, que es la reglamentaria de la reforma, de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de entidades y municipios. Te sitúo nada más esos temas grandes. No, bueno, pues van a ser temas grandes. De que va a haber chamba, va a haber chamba. Va a haber chamba. No, oye, y una nueva colegiala, que es la de Cámara de Diputados, nueva. Entonces, pues, que se tiene que acostumbrar a legislar. Ustedes ya saben los procedimientos. No, pero entran con muchos bríos. Sí. Lo que tenemos que mantener en el Senado es brío. Porque yo sí sé de experiencias como la Cámara que entra con mucho impulso y la de senadores comienza a disminuir en cuanto a su trabajo. Yo te prometo que hoy no va a ser así. Vamos a mantener la posición para que esta legislatura, la 63, vuelva a ser una legislatura históricamente productiva. Pues Javier, un placer, ¿no? Haber tenido. Totalmente, senador, muchísimas gracias. Como siempre, habla directo, eso me gusta. No, pues no, bueno, o sea, hay que, así, no. Es que luego hay políticos que con muchas florituras. Yo disfruto mucho de la plática con ustedes. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias, nos veremos pronto. A ver, hablaremos del 16 también, ¿no? Las gubernaturas. En tu propio estado. 12 gubernaturas. En tu propio estado de Puebla. Sin alianzas. No va a haber alianzas. Sin alianzas de PAN-PRD, esa es mi posición. Sí. Y les digo ya a manera de colofón, para mí las propuestas idóneas para dirigir al PRD son Armando Ríos Peter o Zoe Robledo. Perfecto. Ahí está. Dos grandes senadores. Grandes senadores, por cierto. Sí. Miembros de tu grupo. Y yo coincido, muy capaz. Sí, aquí totalmente. Han estado los dos buenísimos. Gracias, Javier. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Gracias a usted. No, todavía regresamos a debatir el tema de la semana. No se vaya, no se vaya. Solo una periodista con pasión por la información. Soy Daniel Iturbide. Te transporta al origen de los hechos. Regresamos y vamos a hacerlo con imágenes en vivo. Para darte cada detalle de la noticia. 2 personas resultaron lesionadas por la explosión que se registró en un inmueble en la colonia El Parque. Paralelo 23, lunes a viernes, 11:30 de la mañana. Foro TV. Este es el espacio donde se analizan las expresiones y estilos que marcan tendencia. Vine hasta Escocia a tratar de resolver estas preguntas. Mi recorrido inicia aquí, en el bar de whiskies del mítico Hotel Balmoral de Edimburgo. Final de partida, lunes a viernes, 11 de la noche. Foro TV. Empieza tu día con el pie derecho. La buena actitud que tenemos que tener ante la vida. Y con la información más completa. Tenemos deportes, tenemos espectáculos, tenemos de todo. Entérate de eso y más en Matutino Express. Hecho con